El silencio en la iglesia metodista de Cedar Falls se hizo añicos, como cristal roto, cuando Rex comenzó a aullar. El lamento del pastor alemán atravesó el elogio fúnebre del pastor Thompson, resonando en las bancas de madera donde 300 dolientes se habían reunido para honrar al oficial Michael Harrison. Todas las cabezas se volvieron hacia el frente del santuario, donde Rex permanecía rígido junto al ataúd de su compañero, cubierto con la bandera, sus oscuros ojos fijos en la caoba pulida. «Caramba, si ese perro no estuviera tratando de decirnos algo», susurró el viejo Doc Reynolds desde la tercera fila, sus manos curtidas aferrándose a su Biblia desgastada. El aullido de Rex se hizo más profundo, convirtiéndose en algo primal y desesperado. Sus enormes patas rasparon contra el suelo de la iglesia mientras se levantaba, presionando su hocico contra el borde del ataúd. El sonido que emergió no era de dolor. Era urgencia, cruda e implacable. La detective Sarah Mitchell sintió que la sangre se le helaba. En 6 años de compañerismo, nunca había escuchado a Rex hacer ese sonido. Algo andaba terriblemente mal. Deja un like y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad, desde donde nos ves. Cuando llegaron los refuerzos y la situación se resolvió, Michael se arrodilló y abrazó a su compañero. «Me salvaste la vida, muchacho. ¿Cómo lo sabes siempre?» Rex simplemente presionó su cabeza contra el pecho de Michael, su forma de decir lo que las palabras no podían expresar. Que su vínculo iba más allá del entrenamiento, más allá del deber, más allá de cualquier cosa que pudiera ser enseñada o explicada. Eran compañeros en el verdadero sentido de la palabra, cada uno protegiendo al otro, cada uno confiando en el otro por completo. Martha Harrison observaba su relación con una mezcla de orgullo y asombro. «Es como si compartieran la misma alma», solía decirles a sus amigos en la iglesia. «Ese perro haría cualquier cosa por mi Michael, y Michael trata a ese perro como a su familia». Tenía razón. Rex no era solo el compañero de Michael. Era su mejor amigo, su confidente, su sistema de alerta temprana para el peligro. Y Michael no era solo el guía de Rex. Era el hombre que lo había salvado de una muerte segura, le había dado un propósito y lo amaba incondicionalmente. A partir de ahora, continuemos con la historia. Su vínculo se forjó en el rescate y se fortaleció con innumerables experiencias compartidas de peligro, triunfo y momentos tranquilos de entendimiento. Rex había aprendido a leer el estado de ánimo de Michael, a anticipar sus necesidades y a protegerlo de amenazas tanto obvias como ocultas. A cambio, Michael le había dado a Rex no solo un hogar, sino una razón para existir. Por eso, mientras Rex continuaba su desesperado intento de comunicarse con los dolientes en el funeral de Michael, Sarah supo con absoluta certeza que esto no era dolor. Era Rex tratando de completar una última misión para el hombre que le había salvado la vida hacía tantos años. Sarah Mitchell se levantó de su banco, su vestido negro crujiendo en el repentino silencio que había caído sobre la iglesia metodista. Cedar Falls. Cada ojo en el santuario estaba sobre ella mientras daba un paso hacia el altar, donde Rex continuaba arañando frenéticamente el ataúd de Michael. El peso de 300 escalones se sentía más pesado de lo que jamás había sentido su placa de detective. «Detective Mitchell», dijo el pastor Thompson en voz baja, su voz transmitiendo la autoridad de 20 años liderando esta congregación. «Quizás deberíamos continuar con el servicio». Rex está claramente angustiado. El comportamiento de Rex escaló de aullidos desesperados a manotazos frenéticos en la base del ataúd. Pero no, la voz de Sarah cortó el aire sagrado como una hoja. «Lo siento, pastor, pero algo no está bien aquí. Rex nunca se comporta así». Un murmullo de incomodidad recorrió la multitud. Margaret Foster, la secretaria de la iglesia que había organizado más funerales de los que nadie podía contar, negó con la cabeza desaprobatoriamente. «Esto es sumamente irregular, detective. Tenemos protocolos, procedimientos que honran al difunto con dignidad y respeto». «Señora, con el debido respeto», respondió Sarah, dejando que su entrenamiento de detective tomara el control. Rex ha encontrado niños perdidos, detectado explosivos y salvado la vida de Michael más veces de las que puedo contar. Cuando se comporta así, la gente escucha. El comportamiento de Rex estaba escalando más allá de cualquier cosa que Sarah hubiera presenciado en sus años de compañerismo.
El pastor alemán ahora alternaba entre rasguñar la esquina del ataúd y mirarla directamente, sus oscuros ojos penetrando en los de ella con una intensidad que le erizaba la piel. Sus garras rasparon contra la caoba con un sonido que hizo estremecerse a todos en el santuario. Sus gemidos habían adquirido una cualidad casi conversacional, como si estuviera tratando de pronunciar palabras que no poseía. Martha Harrison se levantó lentamente de la primera banca, sus manos manchadas por la edad agarrando su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Detective Mitchell, aprecio su dedicación al compañero de mi hijo, pero este es el funeral de Michael. La gente ha conducido horas para presentar sus respetos. No podemos simplemente... Señora Harrison, interrumpió Sarah suavemente. ¿Qué pasa si Rex está tratando de decirnos algo sobre Michael? ¿Qué pasa si hay algo que no sabemos? La sugerencia quedó suspendida en el aire como incienso, pesada e imposible de ignorar. El rostro de Martha se arrugó con un nuevo dolor. ¿Qué podría ser? Mi hijo está muerto, detective. Asesinado a tiros por un narcotraficante que no quería ir a la cárcel. No queda nada por descubrir. Pero incluso mientras Martha hablaba, la duda se apoderó de su voz. Ella había criado a Michael Harrison, lo conocía mejor que nadie en esa iglesia, y siempre había dicho que su hijo estaba lleno de sorpresas. Sarah observaba desde su asiento en la primera fila, sus instintos detective luchando con la atmósfera sagrada del funeral de Michael. Incluso de adulto, Michael aparecía en su puerta con regalos inesperados. Un gato callejero que había encontrado, provisiones para un vecino anciano, historias sobre pequeñas bondades que había realizado sin querer crédito. Rex de repente detuvo su frenética actividad y se quedó perfectamente quieto, con la mirada fija en Sarah. El silencio se extendió hasta que se volvió incómodo, luego insoportable. La postura del perro era rígida de atención, como un soldado esperando órdenes, pero sus ojos contenían algo que se parecía inquietantemente a la desesperación. «He visto esa mirada antes», dijo una voz ronca desde el medio de la congregación. Bob Garrison, jefe de bomberos retirado, de 73 años y respetado por todos en la ciudad, se puso de pie lentamente. «La he visto en perros de rescate cuando encuentran a alguien atrapado bajo escombros, pero no pueden hacer que los humanos entiendan dónde cavar». «Esto es ridículo», espetó la alcaldesa Patricia Reese, sus instintos políticos retrocediendo ante el creciente caos. «Estamos interrumpiendo una ceremonia sagrada basada en el comportamiento de un animal afligido». Detective Mitchell, le sugiero encarecidamente que retire al perro para que podamos proceder con dignidad. «Tranquilo, muchacho», dijo suavemente el pastor Thompson, acercándose a Rex con pasos cautelosos. «Al infierno con eso», gruñó Doc Reynolds, su rostro curtido enrojecido por la indignación. «Ese perro está tratando de salvar una vida, tan seguro como que estoy sentado aquí. He atendido suficientes partos y sacrificado suficientes caballos viejos para saber la diferencia entre el dolor y la emergencia». La congregación comenzó a dividirse en facciones. Los miembros más jóvenes, particularmente aquellos que habían crecido escuchando historias sobre la legendaria intuición de Rex, comenzaron a murmurar su apoyo a la posición de Sarah. Los miembros mayores, inmersos en las tradiciones funerarias y el decoro adecuado, se pusieron del lado de la alcaldesa y el liderazgo de la iglesia. «Esto es impropio», declaró Ethel Whitmore, la autoproclamada guardiana de los estándares comunitarios. «El pobre Michael merece algo mejor que este circo». «El pobre Michael confió su vida a ese perro», respondió Jake Morrison, un joven oficial de policía que se había entrenado con Michael. «Si Rex dice que algo anda mal, entonces algo anda mal». El pastor Thompson levantó las manos para pedir calma, pero la discusión estaba ganando impulso. Pero el pastor alemán lo ignoró por completo, con toda su atención fija en algo que solo él podía sentir. Las voces subían y bajaban como sermones en competencia, cada lado seguro de su superioridad moral. Sarah sintió el peso de la decisión aplastándola. Si tomaba la decisión equivocada, sería recordada como la detective que profanó el funeral de un héroe. Pero si ignoraba a Rex y sucedía algo terrible, Rex tomó la decisión por ella. El pastor alemán de repente se lanzó contra el ataúd, su poderoso cuerpo golpeando la caoba pulida con un sonido que resonó por toda la iglesia como un disparo.
Sus garras arañaron desesperadamente la costura donde la tapa se unía a la base, y sus gemidos se intensificaron hasta convertirse en un aullido lastimero que hizo el cabello en cada nuca del santuario. «Jesús, María y José», susurró la señora Kowalski desde la última fila, santiguándose reflexivamente. «Eso es todo», declaró Sara, su voz cortando el caos con absoluta autoridad. «Vamos a abrir el ataúd ahora». El silencio que siguió fue ensordecedor. Martha Harrison miró a Sara con una mezcla de horror y algo que podría haber sido esperanza. El rostro del pastor Thompson se puso pálido como el vino de la comunión. Martha Harrison, la madre de Michael, de 65 años, se secaba los ojos con un pañuelo arrugado. Toda la congregación pareció contener la respiración. «Detective Mitchell», dijo el pastor con cuidado, «no puedo autorizar tal acción. La familia tendría que dar su consentimiento. El director de la funeraria tendría que estar presente. Hay consideraciones legales». «Hay una vida en juego», interrumpió Sara, aunque no podía explicar cómo sabía eso con tanta certeza. «Rex está tratando de salvar a alguien. Puedo sentirlo». Martha Harrison permaneció en silencio durante un largo momento, sus ojos moviéndose de Sara a Rex al ataúd que contenía a su único hijo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, pero se escuchó claramente a través del santuario silencioso. «Si hay siquiera una posibilidad», comenzó, luego se detuvo, reuniendo su coraje. «Si hay alguna posibilidad de que mi Michael estuviera tratando de salvar algo, a alguien, entonces tenemos que saberlo. Solo está sufriendo, bendito sea», le susurró a su hermana, Dolores. «Tenemos que honrar eso». Miró directamente al pastor Thompson, su rostro afligido fijado con determinación. «Ábranlo. Abran el ataúd de mi hijo». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, enviando ondas de choque a través de la congregación. Algunas personas se levantaron para irse en señal de protesta. Otros avanzaron, incapaces de resistir la terrible curiosidad de lo que podrían encontrar. Rex sintió el cambio en la energía de la sala y redobló sus esfuerzos, sus garras ahora dejando rasguños reales en el acabado del ataúd. Sara asintió a Jake Morrison y al oficial Derek Chen, quienes se habían acercado al altar. «Ayúdenme con esto», dijo, su voz firme a pesar de los latidos de su corazón. Mientras se acercaban al ataúd, Rex retrocedió lo suficiente para darles espacio para trabajar, pero sus ojos nunca dejaron el lugar donde había estado rascando. Todo su cuerpo temblaba de anticipación, de urgencia, con algo que se parecía notablemente a la esperanza. Los cierres se abrieron con sonidos que parecían antinaturalmente fuertes en el tenso silencio. Ese perro y mi Michael estuvieron unidos a la cadera durante 6 años. Las manos de Sara temblaban mientras se preparaba para levantar la tapa, sabiendo que lo que encontraran dentro cambiaría todo, para bien o para mal. El tiempo pareció suspenderse mientras la detective respiraba hondo y se preparaba para descubrir qué había llevado a Rex a medidas tan desesperadas. ¿Qué secreto Michael Harrison se había llevado a su tumba y qué vida podría depender de su decisión de confiar en la convicción inquebrantable de un perro de que algo precioso necesitaba ser salvado? La tapa del ataúd se levantó con un suave susurro, como un aliento contenido finalmente liberado. Las manos de Sara temblaron mientras ella y los 2 oficiales levantaban cuidadosamente la pesada tapa de caoba, revelando la forma pacífica de Michael Harrison, envuelta en su uniforme azul de gala. La bandera estadounidense había sido doblada con precisión militar y colocada a su lado, y su placa brillaba en su pecho a la luz de la tarde, filtrándose a través de las vidrieras de la iglesia metodista. Por un momento, nada parecía estar mal. Michael se veía exactamente como debía, digno, sereno, con las manos cruzadas sobre su pecho en descanso eterno. Un suspiro colectivo de confusión se extendió por la congregación. La alcaldesa Patricia Reese comenzó a aclararse la garganta, preparando lo que sin duda sería una aguda reprimenda por perturbar a los muertos basándose en la histeria animal. Pero Rex no había terminado. Rex probablemente no entiende por qué Michael no se despierta. Pero Sara lo sabía mejor. El pastor alemán se acercó al ataúd abierto con una reverencia que silenció a todos los críticos en el santuario. Sus movimientos fueron cuidadosos, decididos, mientras olfateaba a lo largo del borde de la chaqueta del uniforme de Michael. Su cola no se movía. Este no era un comportamiento juguetón.
Esta era la intensidad concentrada de un perro de trabajo que había encontrado exactamente lo que estaba buscando. Entonces, Sarah lo vio. Un ligero bulto en el bolsillo de la chaqueta de Michael, que no había sido visible cuando el ataúd estaba cerrado. Algo estaba metido dentro del bolsillo interior del pecho de su uniforme de gala. Algo que creó el contorno suficiente para llamar la atención del ojo entrenado de alguien que sabía qué buscar. «Ahí», susurró, señalando la irregularidad apenas perceptible. Rex encontró algo. El pastor Thompson se inclinó más cerca, su escepticismo disminuyendo con la creciente curiosidad. Había trabajado junto a Rex y Michael durante 3 años, viendo al equipo K9 resolver casos que habían desconcertado a detectives veteranos. «No veo nada inusual, detective. Tal vez esta interrupción ha ido demasiado lejos». El fuerte ladrido de Rex interrumpió las palabras del pastor. El perro estaba mirando directamente al bolsillo de la chaqueta de Michael, con las orejas hacia adelante en la posición de alerta que todo oficial K9 en el condado reconocía como objetivo adquirido. El corazón de Sarah latía con fuerza mientras extendía la mano hacia el uniforme de Michael. Su instinto de detective gritaba que esto violaba todos los protocolos sobre escenas del crimen y preservación de evidencia. Pero su instinto le dijo que lo que Rex había detectado era una cuestión de vida o muerte. Sus dedos encontraron la abertura del bolsillo y sintieron algo inesperado. No el borde duro de papeles o efectos personales, sino algo suave y cálido. «Dios mío», respiró, su rostro palideciendo cuando su mano hizo contacto con el objeto misterioso. El calor no era calor corporal residual, era algo vivo. Con infinito cuidado, los dedos de Sarah exploraron el contenido del bolsillo. Sus manos entrenadas, acostumbradas a manejar evidencia y registrar sospechosos, encontraron algo que no tenía sentido en el contexto de un funeral. Rex no solo era inteligente, era asombroso. Tela suave, extremidades diminutas, el más leve susurro de movimiento. «¿Qué es?». La voz de Martha Harrison se quebró con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. La respuesta de Sarah no llegó en palabras, sino en acción. Sacó cuidadosamente un pequeño bulto del bolsillo de la chaqueta de Michael, un diminuto cachorro Golden Retriever de no más de 3 semanas de edad, envuelto en lo que parecía ser una de las viejas camisetas de policía de Michael. El cachorro estaba inconsciente, pero respirando. El suspiro colectivo de la congregación fue audible a 3 manzanas de distancia. «Oh, Dios mío», susurró el Doc Reynolds, sus 72 años de experiencia veterinaria entrando en acción instantáneamente. «Ese pequeño está hipotérmico y deshidratado, sin el cuidado adecuado durante días por lo que parece». El cachorro apenas tenía el tamaño de las 2 manos de Sarah juntas, su pelaje dorado enmarañado y opaco. Sus ojos todavía estaban cerrados como los de los animales muy jóvenes, y su pequeña lengua rosada sobresalía ligeramente de su boca. El perro una vez los había llevado a un niño desaparecido enterrado bajo escombros cuando los buscadores humanos se habían dado por vencidos. Lo más alarmante de todo, su respiración era trabajosa e irregular. Rex gimió suavemente y se acercó a Sarah, su enorme cabeza flotando protegiendo la pequeña forma. Su energía frenética anterior se había transformado en algo más gentil pero no menos intenso. La atención concentrada de un guardián que había completado con éxito su misión. «¿Cómo es esto posible?», tartamudeó el pastor Thompson, su certeza teológica sacudida por la escena imposible frente a él. «¿Cómo podría una criatura viviente sobrevivir dentro de un ataúd sellado durante 3 días?» Martha Harrison dio un paso adelante, su rostro afligido ahora iluminado por algo que parecía asombro. «Michael», susurró, extendiendo la mano para tocar la diminuta cabeza del cachorro. «¿Qué hiciste, hijo?». El Doc Reynolds ya había entrado en acción, su artritis olvidada, mientras tomaba suavemente al cachorro de las manos de Sarah. Sus dedos experimentados buscaron signos vitales, sintieron los niveles de hidratación. Evaluaron la condición de la pequeña criatura con la habilidad de casi 5 décadas de práctica veterinaria. Otra vez, se había negado a dejar que Michael entrara a un almacén que luego explotó por una fuga de gas. «Este pequeño ha sido protegido de lo peor», anunció. Su voz tensa por la preocupación profesional, envuelto en calor mantenido cerca de, mantenido aislado de alguna manera. «Pero está en serios problemas. Deshidratación severa, hipotermia. Probablemente no ha comido desde que la separaron de su madre».
¿Ella?, preguntó Sarah, su detective. Aquí está el fragmento reescrito, manteniendo la información original y ajustándose a las directrices establecidas. Su mente ya trabajaba febrilmente para reconstruir el rompecabezas. Hembra, tal vez 3 semanas de edad, Golden Retriever por el aspecto de su pelaje. Demasiado joven para estar lejos de su madre, demasiado joven para regular su propia temperatura corporal. El rostro curtido del Doc Reynolds era sombrío. Le queda tal vez 1 hora, 2 como máximo, antes de que fallezcan sus órganos. La congregación murmuraba con susurros de sorpresa y confusión. Algunos lloraban abiertamente, abrumados por la sacudida emocional del momento. Rex nunca actuaba sin razón. Otros permanecían congelados en la incredulidad, luchando por procesar lo que acababan de presenciar. Unos pocos habían sacado sus teléfonos móviles, capturando imágenes que pronto se difundirían por las redes sociales con hashtags como #Milagro en Cedar Falls y #Héroes hasta el final. No entiendo, dijo Margaret Foster, la secretaria de la iglesia, que se enorgullecía de mantener el orden en todas las cosas. ¿De dónde salió este animal? ¿Cómo llegó dentro del ataúd del oficial Michael Harrison? Sarah ya estaba elaborando la cronología en su mente de detective. Michael había muerto 3 días antes durante una parada de tráfico rutinaria que salió mal. El sospechoso, un conocido traficante de drogas llamado Tommy Vance, había abierto fuego cuando Michael se acercó a su vehículo. Michael había respondido al fuego, hiriendo a Vance antes de sucumbir a sus heridas. El caso parecía sencillo, una trágica pero clara muerte en acto de servicio. Pero ahora todo era diferente. La presencia de la cachorra sugería que los últimos momentos de Michael no fueron lo que nadie había supuesto. Los gemidos del pastor se volvieron más urgentes, casi conversacionales, como si estuviera tratando de explicar algo crucial a los humanos que no podían entender. No solo había muerto en acto de servicio. Había estado protegiendo algo precioso, algo inocente, algo por lo que valía la pena morir. El comportamiento de Rex, de repente, cobraba perfecto sentido. El pastor alemán había pasado 3 días sabiendo que una vida pendía de un hilo, que el último acto de heroísmo de su compañero estaba incompleto. Incapaz de comunicarse con palabras, había hecho lo único que podía. Se había negado a rendirse. Se había negado a que el funeral siguiera adelante. Se había negado a que la cachorra muriera desconocida y sin ser llorada. «Necesitamos llevarla a la clínica veterinaria inmediatamente», anunció el Doc Reynolds, su voz transmitiendo la autoridad de un hombre acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte. «Tengo fluidos intravenosos, equipo de calentamiento, todo lo que necesita, pero estamos luchando contra el reloj aquí». Como si fuera invocado por la urgencia en su voz, la cachorra se movió ligeramente en las manos del viejo veterinario. Su diminuta boca se abrió en un maullido silencioso, y una pata increíblemente pequeña se flexionó contra la tela de la camiseta de Michael. La congregación contuvo la respiración colectivamente. Sus orejas estaban hacia adelante, su cuerpo temblando con energía apenas contenida. En ese momento, el santuario se sentía menos como un lugar de luto y más como un lugar de milagros. Las vidrieras parecían brillar más, proyectando patrones de arco iris a través de la escena del funeral más inusual en la historia de Cedar Falls. Martha Harrison se acercó al Doc Reynolds, con los ojos fijos en la diminuta criatura que de alguna manera había estado conectada a los últimos momentos de su hijo. «¿Qué necesita de nosotros, doctor? ¿Cómo podemos ayudar a salvarla?» «La oración no estaría de más», respondió el viejo veterinario con una leve sonrisa. «Y tal vez alguien que me ayude en la clínica. Esta pequeña va a necesitar cuidados las 24 horas del día, durante los próximos días». Sarah miró a Rex, que observaba a la cachorra con el intenso enfoque de un protector, que entendía que su vigilia estaba lejos de terminar. Los ojos del pastor alemán se encontraron con los de ella, y en ese momento comprendió exactamente cuál había sido la misión final de Michael, y cuál sería la nueva misión de Rex. Presente. Clínica veterinaria del Doc Reynolds. 15:47. Seguía mirando desde el ataúd a Sarah, y luego de vuelta al ataúd, sus oscuros ojos suplicando. Las luces fluorescentes del techo zumbaban constantemente en la sala de tratamiento del Doc Reynolds, mientras trabajaba con la metódica precisión de un cirujano. La diminuta cachorra, Golden Retriever, yacía inmóvil sobre una almohadilla térmica. Su respiración era tan superficial que apenas era visible.
Una línea intravenosa, increíblemente pequeña, suministraba fluidos vitales a su sistema deshidratado, mientras que un monitor cardíaco emitía pitidos con ritmos irregulares y preocupantes. «Vamos, pequeña», susurró el doc, sus manos curtidas ajustando la lámpara de calentamiento sobre su diminuta forma. «Tu padre no te salvó solo para que te rindieras ahora». Rex se había posicionado lo más cerca posible de la mesa de examen que Sarah le permitía, sus oscuros ojos sin apartarse nunca de la cachorra. La vigilia del pastor alemán era absoluta. No había comido. No había bebido agua. Ni siquiera había reconocido las golosinas que los bienintencionados miembros de la congregación le habían ofrecido. Todo su ser estaba enfocado en la frágil vida que Michael había muerto protegiendo. ¿Debería alguien quitar al perro?, preguntó la alcaldesa Patricia Hendricks en un susurro escénico que resonó en la iglesia silenciosa. Sarah caminaba de un lado a otro en la pequeña sala de espera de la clínica, con su teléfono móvil pegado a la oreja mientras hablaba con la unidad de investigación de la Policía Estatal de Colorado. «No, necesito que reabran el caso Harrison inmediatamente. Encontramos evidencia que cambia completamente la cronología». «Sí», dije evidencia. Evidencia viviente. A través de la ventana de cristal de la sala de tratamiento, podía ver al Doc Reynolds trabajando con la desesperada eficiencia de un hombre que corre contra el tiempo. La temperatura corporal de la cachorra era peligrosamente baja. Su nivel de azúcar en la sangre críticamente agotado. Cada minuto que pasaba sin mejora, disminuía sus posibilidades de supervivencia. 3 días antes, carretera rural 2 del 85, 18:23. El coche patrulla de Michael Harrison coronó la colina con vistas al puente de Myers Creek, justo cuando el sol comenzaba su descenso detrás de las montañas de Colorado. Había estado respondiendo a un informe de un vehículo abandonado, cuando vio algo que le hizo detenerse inmediatamente. Una caja de cartón sentada sola al borde de la carretera, moviéndose ligeramente en la brisa de la tarde. «No», dijo Sarah con firmeza, sorprendiéndose a sí misma con la convicción en su voz. Su entrenamiento le decía que fuera cauteloso. Los paquetes abandonados podían contener cualquier cosa, desde drogas hasta explosivos. Pero sus instintos, perfeccionados por 6 años de asociación con Rex, le decían algo diferente. Esto no era una amenaza. Esto era algo que necesitaba ayuda. Michael se acercó a la caja lentamente, con la mano apoyada en su arma de servicio por costumbre, más que por preocupación genuina. «Sono che io non amo e devo poter iniziamo con profesor del nuevo meseliere de Omianont». Lo que encontró dentro le rompió el corazón y cambió todo sobre lo que se convertiría en su última patrulla. Una madre Golden Retriever yacía muerta dentro de la caja, su cuerpo aún caliente, pero su vida ya se había ido. Acurrucada contra su vientre, había una pequeña cachorra, tal vez de 3 semanas de edad, maullando lastimosamente e intentando amamantar de una madre. Aquel que ya no podía ofrecer consuelo. Alguien las había abandonado a ambas, dejándolas morir solas al borde de la carretera. «Maldita sea», susurró Michael, con la voz cargada de emoción. Se puso de pie, alisando su vestido negro. «Rex tiene algo que decirnos». Había visto mucha crueldad en sus años en la fuerza, pero el abandono de animales siempre le afectaba más. Tal vez era porque Rex había sido abandonado una vez. O tal vez era simplemente la injusticia fundamental de dañar a criaturas que no podían defenderse. La cachorra era de color dorado con marcas blancas en su pecho y patas, increíblemente pequeña y totalmente indefensa, con dosis. Cuando Michael la levantó suavemente de la caja, cabía fácilmente en una de sus grandes manos. Su diminuto cuerpo temblaba de frío y hambre. «No te preocupes, pequeña», murmuró, metiéndola dentro de su chaqueta contra su pecho. «Te tengo ahora. Nadie te va a hacer daño nunca más». Debería haber llamado a control de animales. El protocolo dictaba que los animales abandonados debían ser entregados a las autoridades competentes. Pero el refugio de animales de Cedar Falls estaba superpoblado y con fondos insuficientes, y una cachorra de 3 semanas sin su madre probablemente sería sacrificada en cuestión de horas. Michael no podía soportar esa idea. Una oleada de murmullos incómodos recorrió la congregación. En cambio, radió su posición y se dirigió hacia la ciudad, planeando llevar a la cachorra al Doc Reynolds.
El viejo veterinario tenía debilidad por los casos de rescate y sabría exactamente cómo cuidar a un animal tan joven. Michael incluso empezó a pensar en nombres. Esperanza parecía apropiado dadas las circunstancias. Presente. Clínica del Doc Reynolds, 4:15 p.m. Su temperatura central está subiendo lentamente, anunció Doc a la pequeña multitud que se había reunido en su sala de espera. Pero todavía está crítica. Las próximas horas nos dirán todo. Martha Harrison estaba sentada en una silla de plástico, su vestido de funeral arrugado y sus ojos rojos de llorar. Apretaba un pañuelo en una mano y la correa de Rex en la otra. Aunque el pastor alemán no mostraba ningún interés en abandonar su puesto, junto a la ventana de la sala de tratamiento. «Doctor», dijo en voz baja, ¿de verdad cree que Michael estaba tratando de salvarla cuando murió? Doc Reynolds levantó la vista de sus monitores y la miró a los ojos a través del cristal. «Señora Harrison, conozco a su hijo desde que era un niño pequeño. El protocolo funerario en Cedar Falls era una tradición sagrada. Ese chico nunca conoció a un perro callejero al que no pudiera amar. Si tenía a esta pequeña con él cuando ese traficante empezó a disparar, la habría protegido con su vida». El peso de esa declaración se asentó sobre la habitación como una manta. Michael no solo había muerto en acto de servicio. Había muerto como protector, como guardián, como un hombre que valoraba la vida inocente por encima de su propia seguridad. 3 días antes, carretera 285, 6:45 p.m. Michael estaba a solo 3 kilómetros de la ciudad, cuando vio el sedán a toda velocidad en su espejo retrovisor. El coche zigzagueaba erráticamente, claramente excediendo el límite de velocidad por al menos 30 kilómetros por hora. Con la cachorra acurrucada a salvo dentro de su chaqueta, Michael activó sus luces de emergencia y comenzó la persecución. El sedán pertenecía a Tommy Vance, un traficante de drogas de poca monta con antecedentes de cargos por agresión y una orden de arresto por cargos de tráfico. Cuando el coche patrulla de Michael apareció detrás de él, Vance entró en pánico. Había estado drogado con metanfetamina durante 18 horas seguidas y llevaba suficiente cocaína para garantizar una larga condena de prisión. Reverencia silenciosa, despedidas respetuosas, procesiones ordenadas al cementerio. Los perros que interrumpían los servicios simplemente no sucedían. Lo que debería haber sido una parada de tráfico rutinaria se convirtió en un enfrentamiento mortal cuando Vance decidió que prefería matar a un policía que volver a la cárcel. Michael acababa de salir de su coche patrulla, con una mano protegiendo a la cachorra dentro de su chaqueta, cuando Vance abrió fuego a través de su ventana trasera. La primera bala alcanzó a Michael en el hombro, haciéndole girar y enviándolo al suelo detrás de su vehículo. Incluso mientras caía, el único pensamiento de Michael era proteger la pequeña vida que estaba apretada contra su pecho. Se las arregló para desabrochar su chaqueta y envolver a la cachorra más firmemente en su camiseta de policía, creando un capullo cálido y seguro que podría darle una oportunidad de sobrevivir a lo que sucediera después. El tiroteo duró menos de 30 segundos. Michael, herido y debilitado, logró responder al fuego e herir a Vance antes de que una segunda bala encontrara su objetivo. Mientras su visión se nublaba y su fuerza se desvanecía, Michael usó sus últimos momentos conscientes para asegurar a la cachorra dentro de su chaqueta de vestir, la que había usado para ir al juzgado esa mañana, y había olvidado cambiarse. Presente. Clínica del Doc Reynolds. 4:43 p.m. Los ojos de la cachorra se abrieron por primera vez desde su rescate. Eran marrones, del color del chocolate, y parecían concentrarse inmediatamente en la enorme cara de Rex presionada contra la partición de cristal. «Bueno, me cago en 10», exclamó Doc, con la voz llena de asombro. «Mira eso». Pero la agitación de Rex estaba aumentando. Está mirando directamente a Rex como si supiera que él es el que la salvó. Rex emitió un suave gemido, la primera vocalización que había hecho desde la iglesia. Su cola dio un movimiento tentativo mientras la diminuta boca de la cachorra se abría en un maullido silencioso. Sarah sintió lágrimas correr por sus mejillas mientras observaba la interacción entre el enorme pastor alemán y la frágil cachorra. «Va a sobrevivir, ¿verdad, Doc?» «Demasiado pronto para decirlo con certeza», respondió el veterinario, pero su voz transmitía más esperanza que hacía una hora. «Pero es una luchadora, como lo era su padre».
y ahora tiene a Rex cuidándola. A través de la ventana, podían ver a la cachorra intentando levantar la cabeza. Sus ojos marrones seguían los movimientos de Rex mientras éste caminaba lentamente a lo largo del cristal. Era como si entendiera que esta gran presencia protectora estaba conectada con la calidez y la seguridad que había conocido durante sus horas más oscuras. Martha Harrison se levantó lentamente, su artritis protestando después de horas de estar sentada en la incómoda silla de la clínica. Comenzó a caminar de un lado a otro a lo largo del ataúd, deteniéndose en lugares específicos para olfatear profundamente antes de seguir adelante. «Doctor, cuando esté lo suficientemente bien, cuando esté lista para un hogar». «Sí, señora. Me gustaría adoptarla. A ambos, a Rex y a la cachorra». «Pertenecen juntos ahora, ¿no es así?» Doc Reynolds sonrió por primera vez ese día. «Señora Harrison, creo que eso es exactamente lo que Michael querría. Aquí está la reescritura del párrafo, siguiendo todas las instrucciones y requisitos especificados». Fuera de la clínica, la noticia del milagro en la iglesia metodista de Cedar Falls se extendía más rápido que un incendio forestal. Las publicaciones en las redes sociales etiquetaban a As Rex New y la última misión de Michael se estaban volviendo virales, compartidas por miles de personas que no podían creer la increíble historia de la devoción inquebrantable de un perro y el acto final de amor de un héroe. Pero dentro de la pequeña sala de tratamiento, nada de eso importaba. Lo único que importaba era el pitido constante de los monitores, el suave zumbido del equipo de calentamiento y la visión de una diminuta cachorra dorada abriendo los ojos para mirar al pastor alemán que se había negado a dejarla morir, olvidada y sola. El pitido constante del monitor cardíaco se transformó en un staccato irregular que heló la sangre de Doc Reynolds. A las 5:23 p.m., exactamente 36 minutos después de que la cachorra abriera los ojos por primera vez, sus signos vitales comenzaron a colapsar con aterradora velocidad. La temperatura corporal de la diminuta Golden Retriever se desplomó a pesar de las luces de calentamiento. Su patrón no era aleatorio. Era metódico, intencional, como si estuviera buscando algo. El doctor. Su respiración se volvió trabajosa y errática, y su frecuencia cardíaca se disparó peligrosamente antes de comenzar a desvanecerse. «No, no, no», murmuró Doc, sus manos artríticas moviéndose con desesperada eficiencia, mientras las alarmas comenzaban a sonar por toda la pequeña clínica. «Vamos, cariño. No te atrevas a rendirte ahora». Rex se presionó contra la partición de vidrio, su enorme cuerpo temblando al sentir la crisis que se desarrollaba. Los gemidos del pastor alemán se intensificaron hasta convertirse en un lamento penetrante que parecía hacerse eco de las advertencias electrónicas que llenaban la sala de tratamiento. Sus garras rasguñaban el suelo de linóleo mientras caminaba frenéticamente, incapaz de alcanzar a la diminuta criatura que había jurado proteger. Sarah irrumpió por la puerta desde la sala de espera, sus instintos de detective reconociendo el sonido de emergencia. «¿Qué está pasando?» «Estaba mejorando. Su sistema se está apagando», respondió Doc sombríamente, revisando la línea intravenosa y ajustando las dosis de medicación con manos que no habían temblado así en décadas. «A veces sucede con casos de trauma severo». Reynolds se inclinó hacia adelante en su banca. El cuerpo se aferra el tiempo suficiente para sentirse seguro, luego se suelta. Ha pasado por demasiado. Martha Harrison apareció en la puerta, su rostro ceniciento mientras asimilaba la escena. Los monitores que habían estado emitiendo pitidos tranquilizadores hace solo unos minutos ahora gritaban advertencias y voces electrónicas que hablaban de órganos fallando y vida desvaneciéndose. El acto final de heroísmo de su hijo se estaba escapando ante sus ojos, y no había nada que ninguno de ellos pudiera hacer para detenerlo. «¿No puede darle algo?», suplicó Sarah, su voz quebrándose por la desesperación. «Tiene que haber algo que podamos hacer». Doc Reynolds negó con la cabeza lentamente. Sus 72 años de experiencia veterinaria, diciéndole lo que su corazón se negaba a aceptar. «He hecho todo lo médicamente posible. Líquidos intravenosos, protocolos de calentamiento, suplementos de glucosa, estimulantes cardíacos, pero es demasiado pequeña. Ha estado sin el cuidado adecuado durante demasiado tiempo. Su cuerpo no tiene las reservas para luchar más».
La respiración de la cachorra se volvió cada vez más superficial. He estado tratando animales durante 47 años, anunció con su voz ronca. Ese perro no está de luto, está trabajando. Cada diminuto jadea una lucha contra lo inevitable. Sus ojos marrones, que habían estado tan brillantes y alerta apenas una hora antes, se estaban atenuando. La lucha estaba dejando su pequeño cuerpo una respiración trabajosa a la vez. La angustia de Rex era palpable. El pastor alemán echó la cabeza hacia atrás y soltó un aullido que parecía provenir de las profundidades de su alma, un sonido de dolor y pérdida que hablaba de lazos que se rompían y promesas que se quebrantaban. Sus gritos resonaron por toda la clínica, con una emoción tan cruda que todos los presentes sintieron que sus corazones se rompían junto con el suyo. «No va a lograrlo, ¿verdad?», susurró Marta con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras observaba los monitores registrar números cada vez más terribles. Doc Reynolds no pudo obligarse a responder directamente. En cambio, acarició suavemente la pequeña cabeza de la cachorra con un dedo curtido, su toque infinitamente gentil, a pesar de la magnitud de su fracaso. «Lo siento», dijo en voz baja. «Lo siento mucho». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. La palabra trabajando envió un escalofrío por la espalda de Sara. Sara sintió que sus rodillas se debilitaban cuando todo el peso de lo que estaba sucediendo se estrelló sobre ella. Habían estado tan cerca de un milagro, habían experimentado la alegría del descubrimiento y el rescate, solo para observar impotentes cómo la muerte reclamaba su premio de todos modos. El sacrificio de Michael sería en vano. Su acto final de amor terminaría en tragedia. Rex pareció entender que el final estaba cerca. Su frenético caminar se detuvo abruptamente y se sentó frente a la ventana de la sala de tratamiento con la postura disciplinada de un soldado que hace guardia. Sus oscuros ojos fijos en la forma inmóvil de la cachorra y su respiración sincronizada con la de ella, como si de alguna manera pudiera compartir su fuerza, darle su fuerza vital a través de la pura fuerza de voluntad. El pitido del monitor cardíaco se hizo más lento, más irregular. Cada pausa entre latidos se alargaba más que la anterior, marcando el tiempo hacia un silencio inevitable. El diminuto pecho de la cachorra apenas se elevaba y caía ahora, su respiración tan superficial que era casi imperceptible. «Tal vez», comenzó Marta. Luego se detuvo, su voz ahogándose en una esperanza tácita. «¿Qué pasa, señora?» Rex solo trabajaba cuando había algo que encontrar, algo que rescatar, algo que importaba. «¿Harrison?», preguntó Sara, aferrándose a cualquier posibilidad, por remota que fuera. «Tal vez podríamos dejar que Rex entre aquí con ella», sugirió Marta, sus palabras saliendo atropelladamente. «Han estado conectados de alguna manera desde el momento en que la encontraron. ¿Qué pasaría si estar cerca de él pudiera ayudar?» Doc Reynolds frunció el ceño, su formación médica luchando con su comprensión de los misteriosos lazos entre los animales. «Es muy irregular. Mantenemos condiciones estériles por una razón, y Rex no ha sido tratado para...» «Doctor», interrumpió Sara, su voz con la tranquila autoridad de alguien que había pasado años tomando decisiones de vida o muerte. «¿Qué tenemos que perder en este punto?» La pregunta silenció a todos en la sala. Los monitores continuaron su coro electrónico de declive, marcando el deslizamiento de la cachorra hacia la muerte con precisión mecánica. La medicina tradicional había alcanzado sus límites. Pero ¿qué podría estar mal con el ataúd de Michael? La funeraria había preparado todo perfectamente. Tal vez era hora de confiar en algo que no podía medirse ni cuantificarse. El vínculo entre criaturas que habían compartido los momentos más oscuros y de alguna manera se habían encontrado en la luz. Rex parecía presentir el cambio en la energía de la sala. Se levantó y se acercó a la puerta de la sala de tratamiento, sus movimientos tranquilos y decididos. Atrás había quedado la desesperación frenética de antes. Ahora se movía con la silenciosa dignidad de un guardián, preparándose para su deber final. «Muy bien», dijo finalmente el Doc Reynolds, su voz cargada de resignación y quizás un toque de esperanza desesperada. «Pero hacemos esto con cuidado.
Rex se mantiene tranquilo, sin movimientos bruscos, y si digo que tiene que irse, se va inmediatamente. Sarah asintió y abrió la puerta de la sala de tratamiento. Michael se veía pacífico, digno, exactamente como debía. Rex entró con la reverencia de alguien que entra en una catedral, su enorme cuerpo moviéndose con cuidadosa deliberación. Se acercó lentamente a la mesa de exploración. Su nariz temblaba mientras percibía el olor de la cachorra, ahora más débil, desvaneciéndose como todo lo demás en ella. El pastor alemán se posicionó junto a la mesa, su gran cabeza a la altura de la diminuta forma de la cachorra. Por un momento, simplemente la observó luchar por respirar, sus oscuros ojos reflejando una profundidad de comprensión que parecía casi humana. Entonces, con infinita gentileza, bajó la cabeza hasta que su nariz apenas tocó su pelaje dorado. El efecto fue inmediato e inexplicable. La respiración de la cachorra, que se había estado debilitando por minuto, pareció estabilizarse ligeramente. Su diminuto cuerpo, que se había estado enfriando a pesar de las luces de calentamiento, pareció extraer calor de la proximidad de Rex. Lo más notable fue que el errático pitido del monitor cardíaco comenzó a encontrar un ritmo más regular. «¿Qué demonios?», respiró el Doc Reynolds, sus ojos fijos en los monitores con incredulidad. Rex comenzó a emitir un sonido que ninguno de ellos había escuchado antes. Rex de repente dejó de caminar y comenzó a rascar una esquina específica del ataúd, sus garras haciendo clic contra los herrajes de metal. Una vibración baja y retumbante que parecía emanar desde lo más profundo de su pecho. No era exactamente un gruñido, no era exactamente un ronroneo, sino algo totalmente único. El sonido llenó la pequeña sala de tratamiento, con una frecuencia que parecía resonar con la vida misma. ¿Le está cantando?, preguntó Marta con asombro, sus lágrimas momentáneamente olvidadas mientras presenciaba algo que desafiaba la explicación médica. Sarah se encontró conteniendo el aliento mientras observaba la imposible escena desarrollarse. El enorme pastor alemán, que había pasado 3 días tratando de salvar una vida que ni siquiera podía ver, ahora estaba usando su presencia, su calor, su propia esencia para sacar a una cachorra moribunda del borde de la muerte. El monitor mostraba cambios que el entrenamiento médico del Doc Reynolds no podía explicar, pero su corazón aceptaba de buena gana. Frecuencia cardíaca estabilizándose, temperatura corporal aumentando, respiración haciéndose más profunda y más regular. De alguna manera, la proximidad de Rex le estaba dando a la cachorra lo que todo el equipo médico y los medicamentos no podían: la voluntad de vivir. «Vamos, pequeña», parecía susurrar Rex a través de sus suaves vibraciones. «Tu papá no te salvó solo para que nos dejaras ahora. Quédate con nosotros. Quédate conmigo». Sus gemidos se volvieron más agudos, más insistentes, casi desesperados. Los ojos de la cachorra se abrieron una vez más, y esta vez se enfocaron claramente en el rostro de Rex, que se cernía protectoramente sobre ella. Su diminuta boca se abrió en lo que podría haber sido un bostezo, o podría haber sido un intento de responder a su canción. De cualquier manera, fue el primer movimiento voluntario que había hecho desde que comenzó la crisis. La sala contuvo la respiración mientras la vida y la muerte se equilibraban al borde de un momento que determinaría si el sacrificio final de Michael Harrison terminaría en triunfo o tragedia. La transformación fue nada menos que milagrosa. Mientras Rex continuaba su suave canción retumbante, los signos vitales de la cachorra se fortalecían con cada minuto que pasaba. Su frecuencia cardíaca encontró un ritmo constante y fuerte que hizo que los monitores emitieran un pitido con tranquilizadora regularidad. Su respiración se hizo más profunda, ya no los jadeos superficiales de una criatura luchando por la vida, sino las respiraciones pacíficas de alguien finalmente a salvo. «Nunca he visto algo así en 47 años de práctica», susurró el Doc Reynolds, su voz llena de asombro mientras observaba los números en su equipo mejorar más allá de lo que la ciencia médica podía explicar. Su temperatura subía, la presión arterial se estabilizaba, los niveles de oxígeno mejoraban. Es como si estuviera extrayendo fuerza directamente de Rex. Pero incluso cuando la esperanza florecía en la pequeña sala de tratamiento, los instintos detectivescos de Sarah estaban trabajando para reconstruir la imagen completa de lo que había sucedido hacía 3 días. Lo que sea que sintiera, el tiempo se estaba acabando.
Algo sobre la línea de tiempo no encajaba, y no podía sacudirse la sensación de que todavía no sabían la verdad completa sobre los momentos finales de Michael. «Doc», dijo en voz baja, sacando su cuaderno. Cuando examinó a la cachorra inicialmente, notó algo inusual en su condición, algo que pudiera decirnos más sobre lo que sucedió. El Doc Reynolds revisó cuidadosamente los signos vitales de la cachorra antes de responder. «Bueno, ahora que lo menciona, había algo. Estaba deshidratada e hipotérmica, sí, pero no tan gravemente como hubiera esperado después de 3 días. Y había rastros de lo que parecía alimentación manual alrededor de su boca. Alguien había estado tratando de darle agua o leche». Martha Harrison levantó la vista bruscamente. «¿Alimentación manual? ¿Quiere decir que Michael la estaba cuidando mientras aún estaba vivo?» «Eso es lo que sugiere la evidencia», respondió Doc. 6 años antes, en una amarga mañana de febrero que cambiaría sus vidas para siempre, el oficial Michael Harrison recibió una llamada que ningún policía quería atender. Esta pequeña no sobrevivió por accidente. Alguien la estaba cuidando activamente, manteniéndola caliente, probablemente tratando de alimentarla con lo que estuviera disponible. Sarah sintió que las piezas del rompecabezas encajaban en su mente. Sacó su teléfono celular y marcó a la unidad de evidencia de la Policía Estatal de Colorado. «Soy la detective Mitchell. Necesito que vuelvan a examinar el coche patrulla del oficial Harrison, específicamente buscando cualquier señal de que estaba cuidando a un animal. Busquen biberones, paños, cualquier cosa que pudiera haber sido usada para alimentar o calentar a una cachorra». Mientras Sarah hacía sus llamadas, Rex mantuvo su vigilia junto a la mesa de exploración. La cachorra había girado su diminuta cabeza hacia él, y sus ojos marrones permanecían fijos en su rostro, con una intensidad que hablaba de un profundo reconocimiento. Era como si entendiera que esta enorme presencia protectora era la razón por la que todavía estaba viva. Situación de perro abandonado en el antiguo almacén Sinclair. La voz del despachador crepitó a través de su radio. Martha se acercó lentamente a la mesa, su mano curtida extendiéndose para acariciar suavemente el pelaje dorado de la cachorra. «Miguel siempre decía que Rex podía sentir cosas que otros no», murmuró Martha. «Nunca imaginé que llegaría tan lejos». La cachorra respondió al tacto de Martha con un suave maullido, la primera vocalización que hacía desde que la encontraron. Era débil pero claro, una vocecita anunciando al mundo que seguía luchando, seguía presente, seguía muy viva. El teléfono de Sarah vibró con un mensaje de texto del equipo de pruebas. Lo leyó rápidamente, sus ojos se ensancharon con cada línea. «Lo encontraron», anunció a la habitación. En el coche patrulla de Miguel, un biberón vacío, toallas húmedas y una pequeña almohadilla térmica conectada a la toma de corriente del coche. Había convertido su coche patrulla en una guardería improvisada para cachorros. La revelación golpeó a todos como un golpe físico. Miguel no solo había encontrado a la cachorra y la había escondido. La había estado cuidando activamente, haciendo todo lo posible para mantenerla viva mientras encontraba una solución permanente. Control de Animales está ocupado con ese caso de acumulación en Maple Street. Su última patrulla no había sido un trabajo policial rutinario. Había sido una misión de rescate que había asumido voluntariamente, conociendo los riesgos. «Se dirigía a mi clínica cuando ocurrió el tiroteo», dijo el Dr. Reynolds de repente con la voz llena de certeza. «Por eso estaba en la carretera 285 en lugar de su ruta de patrulla habitual. La traía a mí». Martha comenzó a llorar de nuevo. Pero estas eran lágrimas diferentes. No el amargo dolor de la pérdida, sino la alegría agridulce de comprender el último acto de compasión de su hijo. «No podía simplemente dejarla morir», susurró. Ese no era Miguel. Nunca podía alejarse de algo que necesitaba ayuda. El teléfono de Sarah volvió a sonar, esta vez con una llamada de la sargento Patricia Reese desde el cuartel general de la Policía Estatal. La conversación fue breve pero esclarecedora, y cuando Sarah colgó, su rostro estaba sombrío con una nueva comprensión. «El sospechoso, Tommy Vance, está hablando», anunció. «¿Te importaría echar un vistazo?» Michael siempre había sido un blando con los callejeros. Está tratando de llegar a un acuerdo y parte de su declaración incluye detalles sobre el tiroteo que no estaban en el informe inicial. «¿Qué tipo de detalles?», preguntó Martha, aunque su voz sugería que no estaba segura de querer saberlo. Según Vance, Miguel no devolvió el fuego inmediatamente cuando comenzó el tiroteo. El sospechoso dice que Miguel cayó detrás de su coche patrulla,
y parecía estar protegiendo algo dentro de su chaqueta. Vance pensó que era un chaleco antibalas o un arma, pero ahora sabemos que era ella, terminó el Dr. Reynolds, mirando a la cachorra que se hacía más fuerte por minutos bajo la atenta mirada de Rex. El cuadro completo del heroísmo de Miguel se estaba volviendo claro. Cuando comenzó el tiroteo, su primer instinto no había sido sacar su arma o pedir refuerzos. Había sido proteger la pequeña vida que había estado cuidando. Incluso mientras las balas volaban a su alrededor, incluso mientras su propia vida pendía de un hilo, la prioridad de Miguel había sido asegurar que la cachorra sobreviviera. Rex pareció sentir el peso emocional de estas revelaciones. Gatos, perros, incluso el mapache ocasional que vagaba por la ciudad. Acarició suavemente a la cachorra, su enorme cabeza proporcionando un dosel protector sobre su pequeña forma. El vínculo entre ellos estaba fortaleciendo visiblemente. El guardián y la protegida, el salvador y la salvada, conectados por el amor de un hombre que había dado su vida por ambos. ¿Hay algo más?, dijo Sara en voz baja, mirando otro mensaje en su teléfono. El equipo de pruebas encontró una nota manuscrita en el coche patrulla de Miguel. Estaba metida debajo del asiento del conductor. Levantó su teléfono, mostrando una foto de la escritura familiar de Miguel en un trozo de papel que parecía haber sido arrancado de su libro de citaciones. Marta se acercó para leer las últimas palabras escritas de su hijo. La encontré en la carretera 285. La madre ya no estaba. Tiene quizás 3 semanas. Mezcla de Golden Retriever. La llevo al Dr. Reynolds. Si algo me pasa, por favor asegúrense de que tenga un buen hogar. Se merece una oportunidad. Su madre, Marta, solía bromear diciendo que traería a casa a cada criatura perdida en Colorado si ella se lo permitiera. La nota estaba fechada 3 días antes y marcada con la hora solo 30 minutos antes del tiroteo. Miguel sabía que estaba corriendo un riesgo al desviarse de su ruta de patrulla. Sabía que llevar a la cachorra podría comprometer su capacidad para responder a las amenazas, pero había tomado la decisión de todos modos porque salvar una vida inocente le importaba más que el protocolo o la seguridad personal. La mano de Marta tembló mientras extendía la mano para tocar la pantalla del teléfono, como si de alguna manera pudiera alcanzar a través de la imagen digital para tocar las palabras de su hijo por última vez. Lo sabía, susurró. De alguna manera sabía que podría no lograrlo, y quería asegurarse de que la cuidaran. La cachorra, como si respondiera a la intensidad emocional en la habitación, hizo otro sonido suave e intentó levantar la cabeza. Rex inmediatamente bajó su nariz para encontrarse con ella, y por un momento se tocaron. El enorme pastor alemán y la diminuta Golden Retriever, conectados por la tragedia y la esperanza, por la pérdida y el amor, por los últimos deseos de un hombre que había valorado la vida por encima de todo. El Dr. Reynolds revisó sus monitores una vez más y sonrió. La primera sonrisa genuina que había usado desde que comenzó la crisis. Sus signos vitales son estables ahora, anunció. Así que cuando se detuvo en el almacén en ruinas en las afueras de Cedar Falls, no se sorprendió al encontrar problemas. Frecuencia cardíaca normal, temperatura aumentando constantemente, respiración clara y fuerte. Va a salir adelante. Las palabras llenaron la pequeña sala de tratamiento con una alegría tan profunda que se sintió casi sagrada. El sacrificio de Miguel no había sido en vano. Su último acto de amor viviría en la pequeña criatura que murió protegiendo, y en el vínculo entre ella y el perro que se había negado a dejar que su historia terminara en tragedia. Rex levantó la cabeza y miró directamente a Marta, sus ojos oscuros pareciendo comunicar algo que no necesitaba palabras. La tengo ahora. Nunca volverá a estar sola. Y en ese momento, todos en la habitación entendieron que este no era solo el final de una crisis. Era el comienzo de algo hermoso, algo que honraría la memoria de Miguel, de maneras que ningún monumento. Claro, aquí tienes la continuación del texto, adaptado al español y siguiendo todas las indicaciones. 6 meses después, el sol matutino se filtraba a través de las cortinas de encaje de la cocina de Marta Harrison, proyectando suaves diseños sobre el suelo de madera, donde 2 perros muy diferentes compartían su desayuno. Rex, ahora oficialmente retirado del servicio policial, comía con la precisión metódica de un profesional de carrera. Junto a él,
Una saludable cachorra, Golden Retriever llamada Esperanza, atacaba su pienso con el entusiasmo desenfrenado que solo un cachorro de 6 meses podía reunir. Lo que no esperaba era encontrar un cachorro de pastor alemán flaco y aterrorizado encadenado a una tubería oxidada en el sótano, rodeado de latas de comida vacías y sus propios excrementos. «Más despacio, pequeña», rió Marta, rellenando el cuenco de agua de Esperanza. «Esa comida no va a ninguna parte». Esperanza interrumpió su comida solo el tiempo suficiente para mover todo su cuerpo hacia Marta, su cola creando un pequeño torbellino dorado antes de volver al serio negocio del desayuno. Rex la observaba con la paciente tolerancia de un hermano mayor, empujándola suavemente de vez en cuando su excitación amenazaba con volcar su cuenco de comida. La transformación en todas sus vidas había sido notable. Marta, que había parecido perdida en el dolor hacía 6 meses, ahora se movía por sus días con un propósito renovado. Cuidar de Esperanza le había dado algo en que concentrarse más allá de su pérdida, mientras que la presencia de Rex proporcionaba una conexión viva con su hijo Miguel, que traía consuelo en lugar de dolor. Sarah Mitchell llegó para su visita semanal de café justo cuando Marta estaba colgando su paño de cocina. A través de la ventana de la cocina, podían ver a Esperanza y Rex jugando en el patio trasero, el pelaje dorado de la cachorra brillando contra la hierba verde de Colorado, mientras perseguía la paciente figura de Rex alrededor del viejo roble que Miguel había escalado de niño. «Míralos», dijo Sarah, acomodándose en su familiar silla en la mesa de la cocina de Marta. «A veces creo que Esperanza cree que Rex es su verdadero padre. El cachorro no debía tener más de 4 meses. Todo orejas y patas con las costillas asomando a través de su pelaje negro y fuego enmarañado». «En todo lo que importa, lo es», respondió Marta, vertiendo café en tazas que se habían convertido en una parte tan importante de su rutina como las historias que compartían. Esos perros le enseñaron todo. Cómo sentarse, cómo quedarse, cómo ser valiente cuando truena. A Miguel le habría encantado verlos juntos. Las paredes de la cocina daban testimonio de la integración de Esperanza en la familia Harrison. Las fotografías mostraban su crecimiento desde la pequeña y frágil criatura que habían rescatado hasta la joven y vibrante perra en la que se había convertido. Allí estaba el primer día de Esperanza en casa desde la clínica, empequeñecida por el enorme cuerpo de Rex. Esperanza aprendiendo a nadar en Creek Miller con Rex vigilando en la orilla. Esperanza luciendo una pequeña placa de policía que Marta había encargado en línea, sentada con orgullo junto a Rex con su equipo oficial de KNOEF. «¿Alguna noticia del equipo de filmación?», preguntó Sarah, removiendo azúcar en su café. Marta asintió, su expresión mezclando orgullo con suave exasperación. «Hola, amigo», susurró Michael, agachándose lentamente. «Estarán aquí la semana que viene para terminar de filmar. Parece que nuestras historias tocaron más corazones de lo que jamás imaginamos». El milagro en la iglesia metodista de Cedar Falls había capturado la atención nacional. El hashtag #RaceNew se había compartido millones de veces en las plataformas de redes sociales. Las principales cadenas de noticias habían cubierto la historia. Las organizaciones de rescate de perros lo habían utilizado para promover la adopción de animales. Y un equipo de documentalistas estaba ahora creando un largometraje sobre el vínculo entre humanos y animales. Pero para Marta, Sarah y los residentes de Cedar Falls, el verdadero milagro no era la atención de los medios. Era ver a Esperanza convertirse exactamente en el tipo de perra que a Miguel le habría encantado. Era gentil con los niños, protectora de su familia, y poseía una inteligencia que recordaba a todos los que la conocían su improbable salvación. El cachorro se acobardó contra la pared de concreto, pero su cola dio el más mínimo meneo. «El doctor Reynolds pasó ayer», continuó Marta, acomodándose en su silla. «Dice que el desarrollo de Esperanza es notable, sin efectos duraderos de su trauma, salud perfecta y un temperamento que es...». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Como el de Miguel», terminó Sarah. «Protector, pero gentil, valiente, pero reflexivo». A través de la ventana, vieron a Rex enseñando a Esperanza una lección improvisada de paciencia. El perro mayor había encontrado una pelota de tenis y estaba demostrando la técnica de recuperación adecuada, acercándose lentamente, recogiéndola suavemente, regresando rápidamente.
Esperanza observaba con la intensa concentración de una estudiante dedicada, con la cabeza inclinada de la manera que siempre le recordaba a Marta a Miguel cuando estaba aprendiendo algo nuevo. El timbre interrumpió su café, y Marta abrió la puerta para encontrar al pastor Thompson de pie en su porche con una cálida sonrisa y un plato cubierto. «Buenos días, Marta. Le traje un poco del famoso pan de maíz de Agnes», dijo, entregando el plato. «También quería discutir la ceremonia de dedicación para el mes que viene. Alguien te hizo mucho daño, ¿verdad?». Le tomó a Michael 20 minutos de persuasión paciente antes de que el cachorro lo dejara acercarse lo suficiente como para quitar la pesada cadena que le había provocado heridas en carne viva alrededor del cuello. El ayuntamiento de Cedar Falls había votado por unanimidad dedicar el nuevo parque municipal a la memoria de Miguel, con un monumento especial que honrara el vínculo entre los agentes de policía y sus compañeros 9. La dedicación tendría lugar en el primer aniversario del rescate de Esperanza, y todo el pueblo planeaba asistir. Rex y Esperanza serán los invitados de honor. Por supuesto, continuó el pastor Thompson, mirando a través de la ventana mientras los dos perros participaban en lo que parecía ser una seria conversación sobre el protocolo adecuado para buscar palos. El monumento contará con ambas historias, la de Rex como el héroe que se negó a rendirse, y la de Esperanza como la vida que se salvó a través del amor y la determinación. Marta sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero ahora eran buenas lágrimas, lágrimas de gratitud en lugar de dolor. Miguel estaría tan orgulloso, dijo suavemente, no del monumento ni de la atención, sino de ver cómo su último acto de bondad creó algo hermoso. Sara se unió a ellos en la puerta, y juntos vieron a Esperanza intentar copiar la demostración de recuperación de Rex. La técnica de la cachorra era entusiasta, aunque imperfecta, pero el paciente estímulo de Rex nunca vaciló. Cuando Esperanza trajo con éxito la pelota y la dejó a los pies de Rex, la cola del perro mayor se movió con genuino orgullo. «Eso es amor ahí mismo», observó el pastor Thompson. Cuando finalmente levantó al animal tembloroso en sus brazos, el cachorro presionó su cara contra el pecho de Michael y gimió. No por miedo, sino por alivio. Amor puro e incondicional, el tipo que ve potencial en lugar de problemas, posibilidades en lugar de limitaciones. La verdad de sus palabras era evidente en todo el desarrollo de Esperanza. Bajo la guía de Rex, había aprendido no solo la obediencia básica, sino lecciones más profundas sobre lealtad, coraje y compasión. Cuando el gato del vecino se quedó atrapado en un árbol, Esperanza ladró insistentemente hasta que los humanos vinieron a ayudar. Cuando una niña se cayó de su bicicleta frente a la casa de Marta, Esperanza le lamió suavemente las lágrimas, mientras Rex vigilaba hasta que llegaron los padres de la niña. «Hablando de amor», Sara dijo con una sonrisa, ¿le contó al pastor Thompson sobre el último logro de Esperanza? Los ojos de Marta brillaron con orgullo maternal. «Muéstrale a Esperanza», llamó. Al oír su nombre, Esperanza corrió hacia la casa con Rex trotando a su lado. Cuando llegaron al porche, Marta levantó la mano en el gesto universal de quedarse quieto. Ambos perros se sentaron inmediatamente, pero Esperanza añadió su propio toque especial. Colocó su pequeña pata sobre la enorme de Rex, un gesto que había desarrollado por completo por su cuenta. «Bueno, supongo que te vienes a casa conmigo», murmuró Michael en el pelaje del cachorro. «Seré bendecido», exclamó el pastor Thompson. «Es como si entendiera que son un equipo». «Más que un equipo», corrigió Marta suavemente. «Son familia. El tipo de familia que trasciende la biología y las circunstancias, unida por algo más fuerte que la sangre». Como para probar su punto, Rex se inclinó para acurrucar la cabeza dorada de Esperanza, y la cachorra respondió acercándose a su calor protector. Era el mismo gesto que habían compartido ese primer día en la clínica del Dr. Reynolds, ahora refinado por meses de creciente confianza y profundización del vínculo. Sara miró su reloj y se levantó a regañadientes para irse. Prometía al equipo del documental que revisaría su guión final. Hoy, Tomo, quieren asegurarse de haber capturado la verdadera historia. No solo las partes sensacionalistas. La verdadera historia, repitió Marta pensativa, es que el amor encuentra un camino. Siempre encuentra un camino. Michael salvó a Esperanza. Rex lo salvó a ambos. Y ahora me están salvando a mí, dándome un propósito y una alegría que pensé que había perdido para siempre. No puedo dejarte aquí para que mueras. Mientras el coche de Sara desaparecía por la calle arbolada,
Marta se acomodó en su columpio del porche con una taza de café recién hecho. Rex se colocó inmediatamente a sus pies, mientras que Esperanza se acurrucó en el parche de sol junto a ellos, su pelaje dorado calentándose bajo el sol de Colorado. La ciudad de Cedar Falls continuó su ritmo diario a su alrededor. Autobuses escolares llevando niños a las clases de la mañana, carteros entregando correo, vecinos dirigiéndose a trabajos que mantenían en funcionamiento su pequeña comunidad. Pero aquí, en el porche de Martha Harrison, el tiempo se movía de manera diferente. Aquí, el pasado y el presente existían en perfecta armonía, conectados por los hilos de amor que la muerte no podía romper. ¿Sabes lo que le diría a tu papá si pudiera verte ahora?, le preguntó Marta a Esperanza, quien abrió un ojo soñoliento al oír su voz. Diría: saliste exactamente bien. Hermosa, fuerte y rodeada de gente que te ama. La cola de Rex golpeó contra las tablas del porche en señal de acuerdo, y Esperanza se estiró lujosamente en su parche de sol antes de volver a dormirse pacíficamente. Estaban en casa, todos ellos. La madre viuda que había encontrado un nuevo propósito. El perro policía retirado que había descubierto que proteger podía tomar muchas formas, y la cachorra dorada que se había convertido en un testimonio viviente del poder del amor. Martha Harrison echó un vistazo a la criatura lastimosa que su hijo llevaba a través de la puerta de su cocina, e inmediatamente se puso a calentar leche y buscar mantas suaves. A lo lejos, las campanas de la iglesia metodista de Cedar Falls comenzaron su canción del mediodía. Pero hoy, su música transmitía un mensaje diferente, no de final, sino de continuación. No de pérdida, sino de amor encontrado en lugares inesperados. La familia no siempre es de sangre, susurró Marta, haciéndose eco de las palabras que había aprendido durante esos primeros días difíciles. Pero el amor siempre encuentra un camino. Y en una perfecta mañana de Colorado, rodeada por los dos perros que le enseñaron que los milagros vienen en muchas formas, Martha Harrison supo con absoluta certeza que el legado de su hijo viviría, no solo en monumentos y recuerdos, sino en cada acto de bondad, cada gesto de protección y cada momento en que el amor demostró ser más fuerte que la pérdida. La historia que había comenzado con ladridos desesperados en un santuario de la iglesia se había transformado en algo hermoso. Una familia nacida de la tragedia, fortalecida por la fe y unida por los lazos inquebrantables que conectan todos los corazones lo suficientemente valientes como para amar sin reservas. En un mundo que a menudo se siente dividido e incierto, esta historia nos recuerda el poder perdurable del amor incondicional y la lealtad inquebrantable. Los ladridos desesperados de Rex en el funeral de Michael no fueron solo dolor, fueron pura devoción, negándose a renunciar a una promesa. Ese pobre bebé, graznó, con sus instintos de maestra activados. Mira esos dulces ojos. Al ver a nuestras propias mascotas envejecer junto a nosotros, recordamos que algunos lazos trascienden las palabras, trascendiendo incluso la muerte misma. Martha Harrison, enfrentando la pérdida más profunda que una madre puede soportar, encontró un nuevo propósito al cuidar de Esperanza y Rex. Su historia demuestra que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando nos sentimos olvidados o solos, el amor tiene una forma milagrosa de crear nuevas familias, nuevos comienzos y nuevas razones para sonreír cada mañana. Rex nos enseña que la lealtad no termina con el deber. Se transforma en algo más grande. Esperanza nos muestra que las segundas oportunidades pueden florecer de las circunstancias más trágicas. Y Marta demuestra que nuestra capacidad de amar y nutrir nunca disminuye con la edad. Simplemente encuentra nuevos recipientes para verterse. A veces, la familia que más necesitamos no es aquella en la que nacimos, sino aquella que nos elige cuando más la necesitamos. Cada amanecer trae posibilidades de conexión, propósito y alegría que nunca imaginamos posibles. ¿Qué mascota amada en tu vida te ha demostrado este tipo de lealtad inquebrantable? ¿Ha pasado por el infierno? ¿No es así? Lo llamaron Rex, y en una semana quedó claro que este no iba a ser un perro ordinario. ¿Alguna vez has experimentado cómo el cuidado de un animal trajo una curación inesperada durante un momento difícil en tu vida? Por favor, comparte tus conmovedoras historias de mascotas en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar cómo los animales han tocado tu corazón y han cambiado tu mundo. Rex parecía entender todo lo que Michael
Aquí está el texto traducido y adaptado al español, manteniendo la esencia y los detalles del original, y siguiendo todas las instrucciones específicas. Rex parecía entender todo lo que Michael decía, respondiendo a órdenes complejas con una inteligencia que rayaba en lo sobrenatural. Cuando Michael se iba al trabajo, Rex se sentaba junto a la ventana hasta que su coche patrulla doblaba la esquina. Cuando Michael regresaba a casa, Rex lo esperaba en la puerta antes de que el motor se apagara por completo. «Ese perro tiene más sentido común que la mayoría de la gente que conozco», observó el Doc Reynolds durante la primera visita de Rex al veterinario. «Mira cómo te observa, Michael. Te está estudiando, aprendiendo de ti. Nunca he visto nada igual». El vínculo se profundizó durante el entrenamiento policial de Rex en la Academia C9 de Colorado. Mientras que otros perros tenían dificultades con las órdenes básicas, Rex dominaba complejas técnicas de búsqueda y rescate con una intuición casi sobrenatural. Sus instructores se asombraban de su habilidad para encontrar objetos ocultos, rastrear olores a través de terrenos imposibles y de alguna manera sentir el peligro antes de que se materializara. «Tu perro tiene un don», le dijo la sargento Patricia Reese a Michael durante la ceremonia de graduación. «He entrenado a cientos de canes, y Rex es especial. No solo sigue olores. Piensa 3 pasos adelante». Su primer caso juntos demostró que tenía razón. Una niña de 5 años llamada Emma Chen se había alejado de un picnic familiar en Rocky Creek Park y había desaparecido en el denso bosque de pinos que se extendía por kilómetros más allá del área recreativa. Los equipos de búsqueda habían estado rastreando el bosque durante 8 horas sin éxito, cuando Michael y Rex llegaron. Rex inmediatamente captó el rastro del olor, pero en lugar de seguir el camino obvio hacia el interior del bosque, llevó a Michael en la dirección opuesta, hacia el lecho del arroyo que otros buscadores habían descartado por considerarlo demasiado peligroso para que un niño pequeño lo transitara. «¿Estás seguro de esto, muchacho?», preguntó Michael, confiando en su compañero a pesar de sus propias dudas. Rex estaba seguro. 300 metros río abajo, encontraron a Emma atrapada en un laberinto de ramas caídas, con frío y asustada, pero viva. Había estado siguiendo el agua, pensando que la llevaría de vuelta al área de picnic, pero había quedado atrapada cuando la orilla del arroyo se derrumbó bajo su peso. «¿Cómo lo supiste?», le preguntó Michael a Rex más tarde, rascándole detrás de las orejas mientras observaban a los paramédicos examinar a Emma en busca de lesiones. Rex simplemente lo miró con esos inteligentes ojos oscuros, como si dijera: «Escuché lo que el bosque me estaba diciendo». Ese se convirtió en su patrón durante los siguientes 6 años. Rex sentía cosas que la lógica humana no podía explicar, y Michael aprendió a confiar en esos instintos por completo. Cuando Rex se negaba a dejarlo entrar en un edificio, Michael esperaba refuerzos. Cuando Rex alertaba sobre un vehículo aparentemente vacío, Michael investigaba más a fondo. Su asociación salvó vidas, resolvió crímenes y se ganó el respeto de todos los agentes del orden del condado. El momento más crítico se produjo 3 años después de que comenzaran a trabajar juntos, durante una redada antidrogas en una granja a las afueras de la ciudad. Rex había estado actuando nervioso toda la mañana, caminando de un lado a otro y gimiendo de maneras que Michael había aprendido a reconocer como advertencias. Algo en la operación le parecía mal al perro, pero la información parecía sólida. Una detención sencilla de un traficante conocido con un historial de delitos no violentos. Cuando se acercaban a la granja, Rex de repente se plantó frente a Michael y se negó a avanzar. El cuerpo del perro estaba rígido, sus orejas echadas hacia atrás, su pelo erizado. Cada instinto en su cuerpo canino gritaba peligro. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Michael. Pero la respuesta de Rex llegó en forma de un disparo de rifle que hizo saltar la corteza del árbol, exactamente donde habría estado la cabeza de Michael si hubiera dado un paso más. El traficante no violento se había armado con un rifle de caza de alta potencia y estaba preparado para disparar a cualquier policía que cruzara su puerta. Si Rex no hubiera detenido a Michael en ese preciso lugar, el agente habría caminado directamente hacia la línea de fuego. Durante el tenso enfrentamiento que siguió, Rex nunca se separó del lado de Michael.